voy a dejar con Roberto y lo que vamos a empezar es viendo cuáles son las normas, cuál es la diferencia fundamental en la norma entre lo que es la iluminación interior y la iluminación exterior, que es lo que tenemos que tener en cuenta, y algún detalle más que afecta ahora en la parte de exterior y que no teníamos en la parte de interior. Vale, así que adelante, Robert. Bueno, esta parte va a resultar más familiar a los que usáis Dialux habitualmente, porque vamos a ver Dialux estándar y vamos a hacer varios ejemplos sencillos de un campo de fútbol y luego os enseño una pista de pádel, que es súper común, o sea que tampoco va a resultar muy... Bueno, en cuanto a la normativa, al final es básicamente lo que hemos comentado en la primera parte, por lo cual vamos a ir más rápido. En la primera parte, por lo que hemos dicho de la norma, que es exactamente la misma, con la única diferencia es que en función de si es interior o exterior, pues te pide unos niveles y otros. Como por ejemplo, miren, aquí podemos ver que en interior, que estábamos hablando antes de un campo de fútbol o de una pista de fútbol sala, o me da igual, están incluidos en la misma parte. Vemos que un clase 3, por ejemplo, pues son 200 luxes 0,5, un clase 2, 500 0,7. Si nos vamos a exteriores, pues vais a ver que para la misma tabla, mismos deportes, pues tenemos que clase 3 es 75 frente a 200 y que clase 2 es 200 frente a 500. Está definida así la norma tal cual, con lo cual al final es más de lo mismo. ¿Veis? ¿Veis aquí el alumbramiento, que en este caso es 55? Por cierto, esto ha cambiado porque años atrás era 50, esto ahora es 55. Y el CRI máximo, ¿de acuerdo? Luego la tabla es exactamente la misma. Estas columnas son para la trama de cálculo y exactamente igual. Con lo cual es andar más sobre lo mismo, lo único es coger el deporte, ver si es interior o exterior y unos niveles u otros. Aquí lo que quería explicaros un poco ahora, así rápidamente, es que aunque se puede aplicar, bueno, se aplica todo lo que tenga que ver con exterior, ya sea deportivo o no, cualquier logística, cualquier campa, cualquier tipo de instalación en exterior, vial, cualquiera de ellas, hay que tener en cuenta el tema de la eficiencia energética y la contaminación lumínica. Por lo cual esto entiendo que os interesa. El caso de la eficiencia energética al final es una fórmula, realmente es un cálculo que es tal cual veis aquí. Este es el reglamento, la ITC EA01 del reglamento de eficiencia exterior, ¿de acuerdo? Que este es el que se está actualizando porque aquí no está incluido el LED y se incluirá el LED en la siguiente edición en el momento que salga. Entonces, para hacer el cálculo de eficiencia energética, simplemente porque os suene, si no lo habéis hecho o si lo conocéis, pues no tiene mucha historia. Tenéis que tener en cuenta lo que es la superficie de cálculo, que es sobre la que se está actuando, la iluminancia media, que esta es la que sale en el estudio una vez hecho el proyecto, y la potencia máxima utilizada. ¿De acuerdo? En función de eso se saca la E, que es la eficiencia energética como tal. Esta E se relaciona con una SUR de referencia en función de los niveles que tenemos precisamente, ya sea en este caso si hablamos de vial o si hablamos de alumbrado, cualquier otro tipo de alumbrado. Entonces, en función de lo que tengamos, se saca una E de referencia y en función de esa E de referencia, esa división, nos da lugar a la I sub E. Entonces, esa I sub E o la IC, que al final es 1 dividido entre esa I sub E, nos define lo que es la tabla de eficiencia energética. Entonces, cuando veis cualquier luminaria, veis cualquier otro dispositivo, en este caso, pues, veis esta tarjeta, digamos, o esta gráfica, y veis marcado la que le corresponde, pues si es A, B, C, D, E, F o lo que sea. Viene a colación de estas fórmulas que acabáis de ver. Es decir, si se saca con valor de I sub C es esta columna, si se saca con I sub E es esta otra, pero viene a partir de la fórmula que habéis visto anteriormente. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Luego, aparte de lo que es el cálculo puro y duro de eficiencia energética, hay que tener en cuenta, esto se aplica muchísimo sobre todo a viales, que algunos que estáis por aquí entendéis bastante de ello. Pues bueno, en función del vial que tengamos, que a su vez se subdivide, se va acotando en función de si es alta velocidad, baja, media, del tráfico de peatones, del uso que se le da, el número de vehículos, en función de todo ello, si es urbana, interurbana, depende de lo que sea, se va haciendo la división de los diferentes viales. En función de esto y en función de la comunidad autónoma en la que estemos, esto te afecta al tema de la intrusión lumínica y contaminación luminosa. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, todos estos parámetros.
En este caso hablo de viales, pero cualquier tipo de instalación exterior, campos de fútbol y demás, hay que tenerlo en cuenta, porque puede ser que tengas un campo de fútbol dentro de una ciudad. Aquí en Madrid hay multitud en la que están entre edificios, prácticamente. Está separado por una carretera y luego hay edificios. Entonces hay que tener en cuenta el cálculo de intrusión lumínica sobre esos edificios que provoca el campo de fútbol. Entonces hay que tener en cuenta todos estos parámetros que hay por aquí, el tipo de instalación que es, si es E1, E2, E3 o E4, una serie de parámetros que se marcan aquí, por ejemplo los edificios aquí, si es ladrillo, si es hormigón. Lo digo porque si no lo conocéis, este reglamento, que entiendo que sí, pero vamos, si no lo conocéis, os recomiendo que le echéis un vistazo, eh, porque es el que hay que usar para todo este tipo de cálculos. ¿Vale? Y, por ejemplo, para el resplandor luminoso nocturno, la luz intruso o molesta. No sería la primera vez, ¿veis? Aquí veis la gráfica que os comentaba. Hay que tener en cuenta si es E1, E2, E3 y E4, y a su vez cada una de estas es diferente en las distintas comunidades autónomas, no es la misma. ¿De acuerdo? Aquí lo veis, la clasificación. ¿De acuerdo? Aquí habla del flujo del hemisferio superior. El flujo del hemisferio superior, en el caso de Dialux, lo que usáis Dialux, veis que aparece en la tabla resumen. En la primera página, la que hace el resumen general de la instalación, veis que aparece factor de mantenimiento X y al lado aparece un porcentaje. Ese valor del porcentaje es este, es el de flujo del hemisferio superior. Entonces, ese le tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer esta instalación. Esto por un lado, más luego la intrusión lumínica y la contaminación luminosa por otro. ¿De acuerdo? Y todo eso hay que calcularlo en las zonas que se vean afectadas. Es decir, si tienes un edificio a 10 metros en un lateral del campo de fútbol, allí hay que establecer un plano de cálculo. Además, te dice la norma que tiene que ser de 4 metros hacia arriba, donde no puede superar X valores. ¿De acuerdo? Porque si no, en el momento que llegue una inspección o cualquier cosa, lo puede echar para atrás o ante una denuncia de vecinal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, está bien quería que lo vierais, aunque a lo mejor no es la norma que estábamos viendo de instalaciones deportivas, pero sí que creo que es interesante porque al final van de la mano una con otra. Entonces, porque la vierais un poco. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en esta parte ya digo, no voy a extender mucho más porque al final es más de lo mismo. Lo único que, pues una exterior, otra interior y que sí que tengáis en cuenta esto. Estos son unos cálculos con el Dialux se pueden hacer fácilmente porque podéis colocar dispositivos, calcular la cantidad luminosa que llega a cada uno de esos puntos, que a su vez van a estar en pues eso, en los puntos críticos, digamos, y ahí se calculan esos valores. Esos valores no pueden superar X candelas metro cuadrado, X candelas, por ejemplo, perdón, X candelas. Por ejemplo, aquí la intensidad luminosa. Aquí fijamos un punto, sabemos que el área es E2 o S3, da igual, la que sea, S3, y a 4 o 10 metros de la banda del campo, allí hay un punto crítico. Pues pintamos ahí un observador. Ese observador hacemos el cálculo de intensidad luminosa y no puede superar las 10.000 candelas. Si supera las 10.000 candelas, hay que modificar la orientación de los proyectores, sí o sí. Porque en el caso de que haya una denuncia y se compruebe que efectivamente se verifique que estamos superándolo, van a denunciar a la instalación en sí, o a que sea el responsable de esta instalación. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente que lo sepáis, que hay que hacer esta serie de historias. Me da igual que sea un campo de fútbol como que sea cualquier tipo de instalación exterior. En este caso, además, siempre todo lo que sea exterior, hay que poner, en el caso de Canarias, juegan otra liga. Es más restrictivas aún, ¿de acuerdo? Pero bueno, ellos que están por aquí, algunos, lo saben bien. Y bueno, en este caso, por lo que es normativa, por mi parte, poco más. Va a explicar a Daniel ahora bueno, va a introducir un poco lo que es los dos tipos de proyectores con los que funcionamos ahora mismo de alta potencia, que son el Smart Pro 3.2 y el Stadion, que es el modelo que salió hace relativamente poco. Y bueno, básicamente que veáis las diferencias entre uno y otro. Si os adelanto que, por ejemplo, pues el Smart Pro, que sí que es más, lo conocéis bastante más, va desde un módulo hasta 3x2, simplemente van variando las potencias y demás, y bueno, te da ese margen de maniobra. Y luego el Stadium Pro es un proyector que se ha sacado, digamos, con vistas a grandes instalaciones, por así decirlo. Sobre todo con televisión, con columnas altas. Bueno, es un poco diferente, ¿vale? Entonces, bueno, y posteriormente lo que haremos será un ejemplo similar a lo que veis aquí, que esto, si manejáis de luz estaréis acostumbrados a hacerlo, verlo un mogollón de veces,
Porque al final es un estudio muy sencillo, simplemente es un campo de fútbol con sus columnas que son simétricas, en este caso a 18 metros de altura, en clase 2, sin exigencias televisivas, y es jugar con la simetría, con los distintos modelos y sacar los niveles que a su vez lo vamos a ir viendo automático aquí y lo vamos a ir viendo en las rejillas. Pero bueno, eso en principio lo haremos después. Explica Daniel un poco el producto y después hacemos el ejemplo, que es bastante más conocido para vosotros. ¿Vale? Sí, como veis aquí, pues este va a ser el caso con el que nos entretengamos en esta segunda parte, ¿vale? Un campo de fútbol 11, clase 2, sin exigencia de televisión y con unos postes de asistente donde situaremos los proyectores, ¿vale? Y al igual que hicimos anteriormente, pues hemos definido dos escenarios posibles. Uno de ellos sería utilizando Smart Pro 2+2 o 3x2. Este es el mismo equipo que hemos visto anteriormente en 1 y 2 módulos. ¿Veis? Como veis, es un sistema modular y estos serían los equipos de mayor potencia. Vale, aquí sí que hablamos de un proyector que, bueno, es el 90% de los casos lo vamos a utilizar para aplicaciones deportivas, ¿vale? ¿Y por qué hemos utilizado este producto? Bueno, pues al igual que pasaba antes, necesitamos un producto robusto, en este caso aún más porque se encuentra situado a la intemperie, se encuentra situado montado en altura, expuesto a las condiciones climatológicas, con lo cual necesitamos un aparato que aguante y que no sea necesario intervenciones de mantenimiento o que éstas sean las menores posibles, ¿vale? Así que, bueno, pues elegimos este producto con larga vida útil, con robustez, con eficiencia tanto en lo que es la emisión de luz como la posibilidad de regularlo, como un sistema óptico que nos dirija la luz realmente hasta donde lo necesitamos de una manera precisa y de esa manera pues también podamos dar una solución más eficiente en cuanto a número de puntos y en cuanto a potencia total instalada. El escenario pues, sería como el que está aquí representado, que son unos campos de Madrid, con unas torres de en torno a los 18 metros y con los proyectores situados a dos niveles, a dos alturas distintas, ¿vale? Es un escenario bastante común que nos encontramos en campos de clase 3 hasta clase 1. Y el segundo escenario sería con otro producto también específico para iluminación deportiva. Es uno de los productos más nuevos que tenemos, que es el Stadium Pro, y que, como veis, es un equipo también modular, ¿vale? Hay una tendencia ahora mismo la modularidad en la mayoría de los equipos que se están haciendo o que se están diseñando dentro de Yewis, de cara a en un futuro poder sustituir únicamente un módulo, poder actualizar un solo módulo y poder dar cada día pues soluciones más sostenibles y soluciones más respetuosas con el medio ambiente. Idealmente, pues si tienes una estructura de aluminio que pueda sostener estos equipos y únicamente sustituyes lo que es el motor LED cada vez que tienes equipos más eficientes, pues podrías dar soluciones que fueran actualizables y que fueran cada vez pues consumiendo menos y gastando menos recursos, ¿vale? Esa es un poquito la idea y por eso habéis visto que todos estos productos de gran potencia tienen un formato modular. Cuatro pinceladas sí que quería dar sobre este producto porque, como os digo, es un producto diseñado para aplicación muy específica con unos requerimientos de iluminación y unos requerimientos de resistencia muy elevados y por eso se le hacen unas pruebas muy exigentes. Aquí tenéis algunas imágenes en el que enseñamos pues eso, que todos los productos tienen un ciclo de prueba de 4 horas para detectar aquellas muertes tempranas de los equipos
o aquellos problemas que puedan salir en las primeras horas de funcionamiento del producto. Se comprueban todos los soldaduras de la placa PCB a través de estas imágenes por rayos X que suministran los proveedores de las placas, y se realizan inspecciones de mapas de calor, como el que veis en la imagen, para comprobar que la disipación es la adecuada. Sabéis que la disipación en los equipos LED es fundamental, es el que nos va a asegurar la vida útil y el rendimiento del LED. Y si es importante en un LED cualquiera, pues cuando hablamos de equipos de gran potencia, pues todavía más importancia. Además, como veis, se hacen tomas en rayos X al 100% de las estructuras para comprobar que no hay problemas de porosidad o de pequeñas fisuras que no se vean en el proceso constructivo y que pudieran causar problemas de rigidez o comprometer la estabilidad del producto, y cada una de las placas está marcada y hay una trazabilidad. Y además es un producto que se prueba en este tipo de instalaciones en las que se dejan funcionando durante largos periodos de tiempo para comprobar, ¿no?, en un entorno lo más parecido a la realidad, es decir, en el exterior, ver si realmente las características definidas de IP y de lo que es el envejecimiento de la placa LED se corresponden con lo que es la realidad. Cierro este pequeño paréntesis que os había pedido para contar, porque realmente creo que bueno, pues, la manera en la que se trabaja este producto es interesante. En cuanto a las características, ¿por qué hacerlo con Stadium Pro? ¿Por qué hemos querido hacer este escenario? Bueno, pues al igual que pasaba antes, hablamos de un producto que tiene que tener una resistencia al exterior, a impactos, a IP, a choque térmico, a choque incluso a lo que es las diferencias de temperatura, ¿no?, la gran variabilidad de temperatura que puede haber del día a la noche. Bueno, pues eso provoca problemas de dilatación y tiene que estar muy estudiado para que este producto realmente aguante todo el tiempo para el que está diseñado. Es un equipo, como decía Roberto antes, que se ha diseñado especialmente para las competiciones deportivas, para la iluminación de las competiciones deportivas, y especialmente aquellas más exigentes, ¿vale? Podemos trabajar con un índice de reproducción cromática desde 70 hasta el 90, pero este equipo, a diferencia de los anteriores, sí que está pensado también para las retransmisiones televisivas. Tiene un índice elevado del TLCI, que es el que nos van a pedir cuando, además de esas normas que hemos estado viendo, interviene un organismo como puede ser la Liga o como puede ser la UEFA o la Federación de Rugby, que va a marcar a su vez pues cuáles tienen que ser los niveles mínimos y las exigencias en los campos en los que va a haber retransmisiones televisivas. Al igual que pasaba anteriormente, bueno, pues un sistema óptico muy trabajado, en este caso le llamamos Tirex, ¿vale? Y es un sistema de reflexión del haz óptico con el que intentamos que nuestras curvas sean lo más precisas posibles, ¿vale? Y además, pues un amplio número de curvas, que son 9 curvas, desde simétricas, asimétricas y circulares muy intensivas, desde un mínimo de 10 grados, para conseguir eso, precisar el haz todo lo que necesitemos, ¿vale? Sistemas de evitar la condensación y demás, y control del deslumbramiento, ¿vale? Es decir, un producto pensado en todas las facetas que se pueden requerir en una instalación deportiva. Y el escenario que planteamos con este producto pues sería algo así, ¿vale? En este caso pensamos en un campo muy parecido al anterior, pero quizás algo mayor, podría ser algo mayor en cuanto a los requisitos, con postes a mayor altura. Probablemente, si en el caso anterior estábamos hablando de un campo con unos postes existentes de 18 metros, pues aquí podríamos estar en torno a los 20, 22. En este caso, creo que esta instalación está hecha con torres de 25 metros. Es un campo en la zona sur de Italia y con niveles de uniformidad pues, mayores de los que estábamos viendo hasta ahora.
Con esto concluyo. No, como os digo, no es nuestro objetivo dedicar demasiado tiempo a los productos, y sí que queremos dar el protagonismo a la solución, y en este caso a ver cómo resolvemos este proyecto utilizando en este caso Dialux, ¿vale? Así que cuando quiera, Roberto, puedes retomar. Aparte, como la conocéis más, aquí ya lo está preguntando Marco. No, era una vale, es anterior. Vale, perdón. Pues nada, vamos a hacer el ejemplo en este caso con Dialux, que este sí que lo conocéis más, con lo cual va a ser más rápido. Pero bueno, como todos sabéis, bueno, aquí tengo un ejemplo sencillito, que lo había abierto simplemente porque lo vierais. Pues, pistas de pádel, a la hora de orientar, pues súper sencillo, pero bueno, lo vemos después. Entonces, Dialux, que esta parte la conocéis, simplemente se abre. En este caso tenemos un campo de fútbol 11. Sabemos que las dimensiones son de 100 por 64, lo que es la superficie de juego, y que las columnas son de 18 metros. Además, sabemos la posición exacta de las columnas y que son simétricas. Con lo cual, en principio, tenemos todos los datos. Entonces, proyecto exterior. Primero que hacemos es buscar el centro deportivos. Buscamos lo que es el campo de fútbol. Picamos y arrastramos. Una vez que lo tenemos en pantalla, vamos a definir el origen de donde lo vamos a poner en el 00. El centro del campo, mejor dicho, el 00. Sabemos que hemos dicho que las dimensiones del campo son de 100 por 64 y que el TA, en principio, 108 por 72. Vale. Lo que es el área de definición o el elemento de suelo, lo vamos a hacer exactamente igual. Vamos a poner, por ejemplo, 108 por 72. Aceptamos y lo vamos a ubicar en el 00 para que quede justo debajo de nuestro campo. ¿De acuerdo? En principio tenemos nuestro campo. Como sabemos que es de césped y queda más chulo, pues le vamos a insertar una textura. Vamos a poner de césped. Textura, suelo, otras cosas. Aquí tenemos césped arrastramos y tenemos lo que es el campo en sí. ¿De acuerdo? En principio, como todos conocéis Dialux, sabéis que hay una opción de ver en tiempo real, llamémoslo así, en tiempo real los valores que están saliendo en función de los proyectores que vamos insertando. Entonces, pues, como tenemos las dos opciones del PA y el TA en principio lo vamos a eliminar, nos quedamos con el PA solamente, para que no se nos superponga los valores de uno con el otro. Y clicando una vez, yéndonos a la barra de opciones que tenemos aquí en la parte superior, en representación, tenemos una opción que pone mostrar valores. Aquí automáticamente al aparecer 0, lógicamente, porque no hay ningún proyector, no hay ninguna luminaria, pues 0. En el momento que vayamos insertando van a ir apareciendo los valores reales del campo. Más en este caso que no hay ningún tipo de obstáculo, ni hay ningún tipo de grada, ni ninguna historia que nos pueda hacer sombra. ¿De acuerdo? Vamos a insertar también, picando aquí, botón derecho, vamos a insertar los observadores para hacer el cálculo del deslumbramiento. Como sabemos, no puede ser mayor a 55 en este caso. Veamos y se apuntan. Se asigna uno por defecto a cada punto de cálculo de la trama. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, como antes me preguntaban en el caso del Evo, en este caso, como está implementado en el Dialux los campos de fútbol, sí que la trama es la que por defecto te marca la norma. Entonces, en este caso ya directamente estos puntos son reglamentarios. ¿De acuerdo? O sea, está la norma implementada. Pues bien, una vez que tenemos el campo, tenemos definido las columnas. Este icono que veis aquí, que es el icono de luz de inundación, es el que yo os comentaba en el Evo, que se echa de menos y que es muy complicado hacer un campo de fútbol si no tenemos ese icono, porque sería muy lioso, muchos cálculos, muchos cambios de coordenadas, y este icono lo que hace es que simplifica muchísimo el cálculo. Entonces, lo insertamos, en principio lo podemos llevar aquí donde queramos, sabemos que la coordenada en concreto, sabemos que está a 30 metros del campo de fútbol, con lo cual posición, pues en este caso voy a poner el cuadrante inferior izquierda, pues menos 30. Y sabemos que estamos a menos 25
¿correcto? No, menos 21, no, perdón. Sí, menos 30, menos 35. Perdón. O sea, menos 35 con respecto al medio del campo, es decir, a 3 metros de la línea de banda, ¿correcto? Entonces sabemos que la columna está ahí. Sabemos que, bueno, en principio no sabemos nada, sabemos que tenemos que hacer un cálculo para 200 luces y ya está, un clase 2. Más o menos cuando ya has hecho unos cuantos y conoces un poco el proyector, sabes más o menos por dónde van los tiros, entonces va a ir en torno a 4 o 5. En este caso voy a escoger 4, va a ir en función de la potencia, y sabemos que es a 18 metros, por lo tanto definimos los 18 metros. ¿De acuerdo? Insertamos. Bien, tenemos ya los 4 proyectores, ahora mismo en la misma dirección, en la misma posición, sabemos, y vemos lo que nos está saliendo. Lo primero que hay que hacer, esto que lo conozcáis, si no lo conocéis, deberíais de tenerlo en cuenta, es, una vez que tenemos esto, es ir a este icono, la tabla de luces de inundación. Como veis aquí el ángulo de irradiación, en principio X está con valores. Este valor, para que los valores correctos, o sea, que para que los niveles hagan correctos en el campo, este valor debería estar en 0, porque eso te quiere decir que la lira está en paralelo al suelo. ¿De acuerdo? Entonces, porque así lo que hace el proyector es que rota en el eje Z, es decir, de izquierda a derecha, o en el eje Y, que es de arriba a abajo, pero la lira paralela al suelo. Entonces, esto lo cambiamos poniéndolo en 0. Igual, como veis, ya el X está en 0 y ya jugamos con las rotaciones. Arriba abajo, que sería el Y, izquierda a derecha, que es el Z. ¿De acuerdo? Entonces, bien, siguiente. Una vez que tenemos esto y esto, por defecto, el de luz me ha cogido la luminaria, la primera que ha venido bien, la primera que había ahí. Entonces, obviamente, esta luminaria no tiene ningún sentido. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es insertar desde nuestro archivo que tengamos con las curvas, insertar la luminaria que correspondiente. En este caso, vamos a hablar del proyector Smart Pro del 3x2, que si vamos a la web, pues veis que es este. Es el 3x2, en este caso tenemos pues igual 3000, 4000, 5700, 70, CRI 70, CRI 80 y CRI 90. La potencia es la que es y luego las distintas curvas o ópticas o circulares, como queráis llamar. Apertura 30 grados, las hay de 20, de 25, de 30, asimétrico estrecho, asimétrico medio. Bueno, aquí ya es probar, coger lo que más nos convenga. Si hay mucha altura, pues necesitaremos más intensivas para llegar al centro del campo. Si es una altura baja, pues hay que tener cuidado con los circulares porque nos afectará el deslumbramiento. Es ir probando. Ir probando y probando. Y luego estos proyectores llevan el driver aparte. Entonces, si alguna vez os han planteado, o sea, os ha planteado la situación o habréis visto que hay campos en los que el driver va fijado a la lira y a su vez en la propia torre, arriba, y habréis visto otros campos en los que os encontráis debajo de cada torre de repente un armario allí de poliéster enorme. Esos son los casos en los que el driver va aparte, y entonces los drivers se instalan en ese armario y luego lo que se sube es con manguera a los proyectores. En este caso está la opción de fijarlo directamente a la lira y es mucho más limpio porque se subiría con la manguera directamente arriba, pero se vendría desde el cuadro general o el cuadro de control que tengamos y no desde cada uno de los cuadros que hay debajo de cada torre. Bueno, al final es más económico porque el driver lo tienes que poner igualmente, el proyector igual, con lo cual nos ahorramos ese cuadro. Solamente sería manguera. Entonces, bueno, aquí veis que hay dos tipos de driver, que es el driver el DALI y el driver DMX y luego un kit de conexiones y, bueno, accesorios del propio proyector. Entonces, bueno, en este caso yo voy a usar un CRI 80, 4000K y voy a usar varias ópticas para que me venga bien para mi estudio, obviamente. Hay que sacar 200 luxes y 0,6. Entonces, al final siempre es recomendable jugar con las intermedias. En este caso, de este modelo tenemos la de 30 y la de 25 y junto con el asimétrico, jugar con esa y ver cómo va el asunto. Que luego vemos que tenemos mucha altura y no llegamos al medio campo, pues a lo mejor en vez de 25 grados hay que bajarse a una de 15 grados. Pues hay que bajarse, hay que llegar al medio campo. Siempre y cuando juguemos también con el deslumbramiento. Entonces, bueno, en principio yo ya las tengo insertadas, pero simplemente si hay manejado de luz, sabéis que donde tengáis la carpeta, picáis, arrastráis, lo traéis aquí y directamente os va a aparecer aquí. ¿De acuerdo? Y si lo habéis usado en un tiempo reciente, directamente lo vais a tener en el propio histórico, que os aparece en el desplegable. ¿De acuerdo? Entonces, en principio,
yo voy a cambiar así rápidamente al tipo AM, que es la de 30 grados. Ya directamente, como podéis ver, ya ha cambiado los valores medios, ya estamos en 200 y pico y necesitamos ajustar lo que es la uniformidad. Entonces, aquí ya se pica y se arrastra directamente. Según vamos arrastrando, vamos viendo cómo va variando. Van variando valores, van variando uniformidades directamente. A su vez, si os fijáis en la pantalla, no sé si lo veis demasiado pequeño o no, vais a ver cómo tenéis en rosa aparece el valor máximo y el valor mínimo siempre. Siempre, en cualquier trama de este tipo, siempre aparece el máximo y el mínimo. Por lo cual está muy bien, porque sirve de orientación. Es decir, si aquí ahora mismo tenemos 38, obviamente es porque tenemos que este proyector levantarlo menos. Y ahí está de 0,35. Ahora el mínimo, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos en la portería. Con lo cual, ya estamos en 0,39. Tenemos aquí un máximo. Bajamos un poco. Aquí es ir ajustando, ir probando, ya tenemos 0,5, 0,49, es ir jugando. Que ahora, por ejemplo, en este caso los tenemos metidos todos a la misma altura, a la misma posición, como un mismo bloque, que queremos separarlo porque queremos combinar diferentes ópticas dentro de la misma columna, pero que se mantenga la simetría a su vez. Botón derecho, separar. Entonces ahora tendremos, yo puedo asignar, por ejemplo, estos dos, porque quiero que haya más luz en esta zona, perdón. Deshabilitamos todos los archivos de CAD y todos los y nos quedamos solo con lo que es el archivo luminarias para que no nos influya a los demás. Entonces, que queremos cambiar estos dos porque necesito unos que sean más intensivos, por ejemplo, un poquito más. Pues me voy aquí y selecciono los AL, por ejemplo. Que en vez de 30 son 25 grados. Pues ya tengo los dos y automáticamente también se han cambiado de las otras columnas. Ahora mismo ya tendré 8 y 8, 8 de cada. Tengo los interiores son el AL y todos los exteriores son el AM. Y ahora es jugar. Es decir, pues tengo aquí el mínimo 72, tengo un 159 aquí, pues ajusto un poquito aquí. Tengo el máximo aquí abajo. Pues esto habrá que levantarlo un poco. Y esto a lo mejor cerrarlo un poco. Esto es ir jugando. Como más cerrado aquí. Ya tenemos el mínimo aquí. Y este tenemos que venirlo para acá. Es ir jugando. 0,35, 0,4. Otro factor importante, factor de mantenimiento. Como os decía, en LED, no así antiguamente, con sodio o con halogenuro metálico, en LED nos podemos ir a un 0,85 incluso un 0,9 sin ningún problema. Por defecto, nosotros siempre solemos marcar 0,85, pero bueno, vais a encontrar que siempre 0,85, 0,9 va a ser lo que vais a encontrar de cualquier fabricante que va en los cálculos. Entonces, esto se actualiza automáticamente. ¿Veis? ¿Cómo está el salto de 180 a 192? Es automático. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que decíamos, ir probando y probando y probando. Y aquí me está faltando algo, y es la altura. Y de 0,26 es ir probando. Aquí ya es ir probando. Esto lo habéis hecho millones de veces, lo puséis de a luz. Es ir jugando y jugando, 200, 200, 75, 39. Donde tenemos el mínimo. El mínimo lo tenemos en la esquina, con lo cual 0,42, 0,82. Nos venimos aquí un poquito más abajo. Vamos subiendo, 0,47. Yo quiero que lo veáis porque los que tenéis más práctica, pues sabéis que se hace así, los que no, pues que veáis cómo va variando. Tienes que ir jugando poco a poco. 0,42, pero se nos va de aquí. Es decir, estamos en este estudio y dices, a lo mejor, dices, oh, tengo 190, 0,5, no llego porque estoy teniendo problemas continuamente en una zona concreta, pero a lo mejor tienes que reforzar con otro proyector y tienes que doblarlo. Entonces, se puede insertar otro proyector o directamente, si picas sobre él, pues puedes decirle que son 2 unidades. 2 unidades. Ya tenemos esto.
Va jugando. Entonces tenemos esto, 0,46, pero nos está diciendo que tenemos problemas aquí abajo, que tenemos el mínimo abajo. Ya tenemos aquí un máximo, entonces nos vamos aquí un poco. Quiero decir que al final esto es ir probando, probando, probando. Lo vamos a separar. Queremos que sea tipo AM, por ejemplo, que abre un poquito más. Estamos en 0,53. Así hasta que lleguemos en 0,6. 0,25. Se nos va. 0,22. Por esto también queremos que sea tipo AM. 0,56. Que abra un poquito más. Este también. Tipo AM. 0,56. 127. Al final es ir así. O por ejemplo, que tenemos problemas justo aquí debajo. Pues dices, ¿cuál es la manera de solucionarlo? Porque me da problemas siempre debajo de la torre, porque tengo la torre, los tengo muy orientados hacia adelante. La manera de solucionar justo debajo es con un asimétrico. Directamente. Ponemos un asimétrico, un tipo AN. Debajo de la torre lo solucionamos. Con los otros proyectores jugamos con el resto del campo. Ahí lo vais viendo cómo van variando las uniformidades. ¿De acuerdo? Entonces vais viendo, ya tenemos 0,57, 0,59, 0,53, luego este cambio no nos vale. Tenemos que subimos de aquí un poco, 0,54, 0,56, 0,59, 0,6, por ejemplo. Esto ahora mismo ya cumpliría con normativa. Estaríamos, la normativa nos dice que un clase 2, 200, uniformidad 0,6, estaríamos cumpliendo. Estaríamos cumpliendo con esta parte. Ahora habría que hacer el cálculo real para ver el deslumbramiento. El deslumbramiento no puede superar 55. Entonces, una vez que calculamos, venimos a las salidas, como hacíamos en el otro, seleccionamos las pestañas que queremos que se impriman en el PDF, estas son las curvas de las luminarias, datos de planificación. Como os comentaba antes, este es el flujo al hemisferio superior que de cara al estudio de eficiencia energética se pide, ¿vale? 2,5, factor de mantenimiento 0,85. Queremos sacar la posición de las luminarias de cara a los apuntamientos. Pues luminarias de deporte. Pues de cara al instalador, por ejemplo, cuando ya tenemos esto, el estudio se hace demás, tenemos esta parte. Nos mandas al instalador. Muchas veces, a veces se interpreta bien, otras veces te piden ayuda. Hay que saber interpretar esta tabla. Al final, esta posición, estas columnas de aquí, lo que marca es la posición geográfica. Es decir, la posición donde está el proyector físicamente. Y esta columna de aquí lo que te marca es el punto de radiación, es decir, donde está el punto de la flecha, donde se tiene que apuntar el láser, cuando se hace la instalación de los proyectores. ¿De acuerdo? La instalación clásica es proyectores en torre, torre arriba, se fijan cada uno de estos puntos de radiación, son cada uno de esos picos de flecha, ahí se pone una tablilla o un punto de referencia y desde arriba, con el láser en la cabeza de cada proyector, se apunta a la tablilla correspondiente. Una vez hecho eso, pues está definido totalmente. Lo único que hay que saber es interpretar esta parte. ¿De acuerdo? Eso se exportaría para que lo pudieras ver. Y esta es la tabla de resumen de deslumbramientos. Es la de observador GR. Entonces, en este caso, vemos que tenemos 30, 30, 30, 30, 40, 20 y tantos, pero en ningún caso nos acercamos ni siquiera a 55. Con lo cual, una vez hecho esto, superficies de cálculo, aquí sacamos lo que queramos, es decir, la tabla resumen, por ejemplo, queremos sacar también la isolíneas. Pues sacamos la gama de grises, la de valores, la isolíneas, pues las que queramos. Se ajusta y imprimimos PDF. Seleccionamos todas las páginas, imprimimos y tenemos el estudio, sin más. No tiene más historia. ¿Que queremos hacer como hacíamos en el otro que nos piden, en este caso es sencillo, pues son 5 proyectores por torre? ¿Que queremos hacer, que quieren el plano de CAD? Pues hacemos lo mismo de antes. En vista, perdón, en archivo, en exportar, seleccionamos guardar archivo DXF o DWG, selecciona la carpeta de destino,
seleccionas lo que quieres que te imprima o que te exporte, mejor dicho, que son las luminarias. En este caso yo tengo seleccionadas por defecto las luminarias, los objetos, la geometría, pero ¿quieres que te exporte también las isolíneas para que la veas representada? Pues lo picas. El gráfico de valores, pues se pica. Entonces se acepta y automáticamente se exporta un archivo de CAD a la carpeta correspondiente para luego hacer lo que hemos hecho antes y superponerlos sobre el plano original en el caso de que exista, que no siempre. En este caso estamos haciendo un campo de fútbol sin más, pero muchas veces existe porque está dentro de un complejo o lo que sea. Y ya está, se superpone y punto. Bien, entiendo que en esto, aquí sí decidme por chat, entiendo que no hay mucha duda con esto, ¿verdad? Esto es bastante sencillo, cualquiera que maneje un poco de Alux, esto es sota, caballo y rey, no tiene mayor misterio. Si alguien no lo maneja, pues un poquillo más de complejidad sí va a tener, pero bueno. Entonces, bueno, ahora el otro ejemplo que quería hacer es utilizando el otro modelo de proyector que ha explicado Daniel, que es el Stadium Pro. Vais a ver a bote pronto las diferencias. Por ejemplo, en este caso estamos usando el proyector de 970 vatios del 3x2. Si utilizamos el Stadium Pro, primero vamos a la web. Hacemos como hacíamos antes, vemos los productos, a ver qué tiene Hewlett por aquí, vemos Lighting. Vamos a toda la gama, vemos que tiene aquí el proyector Stadium Pro, que es el de alta gama. Y nos vamos al de mayor potencia, que digamos es un equivalente aproximadamente al 2000 vatios de halogenuro. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, igual, es igual. CR70, CRI70, CRI80, también de 90, 4000K, 5700, en este caso, diferentes curvas de 40 grados, 30, 20, 15, 10, asimétricos de 45, de 60. Al final es escoger, ir escogiendo más o menos lo que nos vaya, los que nos convenga y en función de eso, pues ir probando. O sea, al final yo siempre me iría a una óptica un poco más extensiva, 40, 30, por ejemplo, y en función de eso, pues empezar a jugar. Aquí no queda otra. O combinarlas como hemos hecho antes. Entonces, por ejemplo, en este caso podríamos escoger el GWP 3331 AF 840, que este es 40 grados, y jugar pues con el 3331 AG 840, que son 30 grados. Entonces, tendríamos a lo que es el Dialux sobre este mismo campo. Diríamos, vamos, pues quiero que me hagas el estudio con las dos opciones, con Smart Pro y con Stadium, pues, ¿vale? Pues sobre este mismo, voy a comprobar que las tengo insertadas. Si picamos sobre ellas, vemos todas las que tenemos aquí. Vale, sí, las tengo insertadas. Las tengo insertadas y en este caso la 3336 en vez de 3331 porque se han actualizado. O sea, ahora mismo en la página web aparece como 3331, pero hay una actualización de rendimientos. Entonces, en breve se actualizará la página web y pasarán a llamarse, a numerarse como 3336. Pero vamos, es lo mismo, misma apertura, lo único que tiene mayor eficiencia. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a ver, pues por ejemplo, dice, voy a cambiar todas a bote pronto. Voy a cambiar a el tipo AF, por ejemplo, que es la apertura de 40 grados. Automático, sí. Los valores se me han subido. La uniformidad la he perdido. ¿Por qué? Porque estos proyectores, aunque son 40 grados, tienen mayor potencia, entonces quedan mucho más bajos. A la hora de definir las uniformidades con mayor potencia, lo que hace es que me pega fogonazo debajo de la torre y provoca que tengamos peores uniformidades, con lo cual este proyector es recomendable usar siempre para alturas siempre al menos de 20, 20 y tantos metros. Cuanto más altura, más recomendable es el Stadium Pro en este caso. Alturas bajas no es tan recomendable el Stadium Pro. Más recomendable es Smart Pro en las diferentes gamas. Hemos usado el 3x2 como podríamos haber usado el 2x2 que son 600 vatios o ya un poco en función de las necesidades y los requerimientos de la instalación. En este caso es clase 2. Si fuese un clase 3 son 75 luces, a lo mejor con dos módulos, 3 proyectos de 2 módulos o 4 o 3 de 2x2, lo salvamos el campo, con lo cual sería suficiente. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, en concreto, pues a lo mejor nos sobra un proyector. Seguimos en 220 y tantos, pero seguimos teniendo problemas de uniformidad.
Vamos, aquí nos está pegando un chorro de luz, 430. Como veis aquí, donde está el punto rosa, 398. Es todo simétrico, con lo cual lo que nos pasa en un cuadrante nos pasa en los otros cuadros, es automático todo, se va cambiando sobre la marcha. Veis que cuesta la uniformidad 0,5, 0,54, 0,43, al final hay que jugar. Yo recomiendo subir altura. En este caso tenemos pocos proyectores, entonces al subir la altura tampoco va a variar gran cosa. Pero bueno, ¿veis? En cuanto he subido de altura a 22 metros, automáticamente en la misma posición se ha subido la uniformidad a 0,59. Con lo cual, 0,6. Ya tenemos 0,6. Ahora mismo esto lo salvaríamos ya. Tenemos un 0,6, 200, es un clase 2, pero como veis he tenido que subir la altura. Porque estos proyectores son más óptimos con alturas más altas. ¿De acuerdo? Pero vamos, el modo de luz es el mismo. De Dialux en concreto, me centro en Dialux más que en producto, es el mismo. Es decir, colocamos, vamos probando, que a lo mejor vengo 2 metros aquí, ya lo pierdo, entonces me vuelvo a ir para acá, tengo el 0,6, pero quiero subir la extrema, entonces a lo mejor tengo que jugar un poquito con este de aquí, ya subimos a 0,36, aquí tengo mucha luz, a lo mejor lo bajo un poquito, pero ya pierdo la uniformidad, con lo cual al final es ir jugando un poco. En este caso nos valdría, vamos a comprobar el deslumbramiento y el flujo al hemisferio superior. Venimos acá, datos de planificación, aquí siempre está el flujo del hemisferio superior, el porcentaje, 3,5. Lo cual va a ser óptimo en el 90% de los casos porque un caso excepcional que te indican por alguna licitación que sea por debajo del 1%, siempre que esté por debajo del 5% va a ser óptimo no sé, un porcentaje muy alto de casos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, veis el factor de mantenimiento mantiene igual, 3,5 y comprobamos el deslumbramiento. Va a ser incluso mejor todavía los valores. Están más altos, con lo cual el proyector no hay que levantarlo tanto, con lo cual deslumbramientos más bajos. Estamos todos en 22, 30. Pero bueno, a efectos de norma, si está en 20 en vez de 40, mejor que mejor, pero a efectos de norma, siempre que esté por debajo de lo que te marca, que es 55, el proyecto es ok. Es apto. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esto, pues sería exactamente lo mismo. Nuevamente, tenemos los puntos del PDF que queremos exportar, que no queremos exportar todos los puntos de radiación, que esto es lo más útil, pero bueno, no queremos y que aparezcan solo las coordenadas, pues solo las coordenadas. Aquí ya es un poco lo que queramos exportar. Tenemos el cálculo, lo corroboramos lo que sale en el valor automático, que son 212,06, lo corroboramos con el cálculo real en PDF, y aquí lo tenemos, 212,06. Entonces, una vez que tenemos esto, guardamos, imprimimos en PDF y tenemos el estudio. Que a su vez queremos exportar también el DXF, pues lo mismo que hemos dicho antes. Archivo, exportar, DXF, seleccionamos la carpeta de destino, seleccionamos objetos y aceptar. Y automáticamente tenemos el archivo DXF en la carpeta correspondiente. ¿Que lo queremos montar sobre el otro? Pues tenemos el original, abrimos el que acabamos de exportar, lo montamos encima y listo. Y solucionado. Y poco más en cuanto a esto. Ya veis que en este caso, nosotros a día de hoy el Dialux este solamente lo usamos para lo que es instalaciones de este tipo. Instalaciones deportivas, exteriores, con simetrías, con pues, pistas de pádel, pistas de tenis, pistas de fútbol, este tipo de instalaciones, porque en Dialux Evo es bastante complicado. Todos estos cambios que estamos haciendo de mover la flechita, este simple cambio en Dialux Evo supone cambiar a mano las coordenadas de esta, a su vez irte a esta y esta y a su vez cambiarlo a mano, dar a calcular, probar, que no te cuadra, haces esto mismo, vuelves a poner otra posición, a mano esta, a mano esta, a mano esta y a mano esta. Y eso se eterniza a la hora de hacer un cálculo. Entonces, a día de hoy nosotros seguimos usando para este tipo de instalaciones Dialux y ya así para interiores, logísticas y ese tipo de instalaciones, Evo. ¿De acuerdo? Y bueno, poco más por mi parte. Y bueno, típica pista de pádel, un ejemplito de pista de pádel, que supongo que os lo pedirán muy a menudo, típica pista de pádel de instalación, pues eso, de un complejo de vecinos que dicen, bueno, tengo aquí una pista de pádel de muro y házmela, dime cuántos proyectores necesito y costo y está. Pues bueno,
Pues al final es, un segundo que se está abriendo, es definir la pista en sí. Como sabéis, la pista de pádel es de 20 x 10, puede ser o bien de muro o bien de cristal. Es importante saberlo cuando os piden una pista de pádel porque no es lo mismo. No es lo mismo la pista de muro donde hay unas reflexiones de las propias paredes, donde una pista de cristal donde la luz traspasa el cristal. Esto si es una sola, si es un complejo donde hay varias juntas, con mayor motivo, porque la luz de una influye sobre las otras. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, a fin de cuentas se viene a hacer exactamente igual que lo que hemos visto antes. Es decir, en este caso yo tengo definido ya los bloques y lo tengo como un objeto, pero bueno, al final es insertar el objeto y luego lo que se hace es que se define una trama de cálculo. Y una vez que tienes la trama de cálculo, que es la que ves debajo, se colocan los proyectores. Aquí ya es jugar igual, dependiendo de la clasificación que necesitemos. Si es un clase 3, 2, 1, se usa un proyector de mayor o menor potencia, se colocan y es orientar. Vas orientando, como veis, aquí va cambiando. 400, 0,78. Si me vengo aquí, por 0,81. Si me vengo aquí o lo tiro más lejos, pues va variando. Es exactamente igual. Lo que quería es que vierais la función de la luz de la luz de inundación, que es muy útil y muy rápida para hacer este tipo de cálculos. Como veis, lo definís bien, lo que os decía, ángulo de irradiación en el eje X0 para que la lira esté paralela al suelo y solo rote en Y, que es subida-bajada, o Z, que es izquierda-derecha. ¿De acuerdo? Y es ir jugando, probando y ya está sin más. En la pista de pádel en este caso está como según los estándares, donde la altura mínima del poste tiene que ser 6 metros. Habrá otras pistas que tengan postes de 8 o 10 metros. Habrá pistas de pádel que están dentro de un pabellón y la luz está en el techo. También es óptima. Y bueno, al final es probar, 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 pero al final lo que quería que vierais era esto. Sobre todo esta función que en el caso de instalaciones exteriores deportivas es de las más importantes. ¿De acuerdo? Supongo que esto lo conocíais y que lo habéis usado, porque al final, si hacéis instalaciones deportivas con Dialux, esta función la usáis sí o sí. Entonces, bueno, simplemente porque vierais un poco las diferencias entre un Dialux y otro, pues eso, aquí lo tenéis. Ya para profundizar un poquito más, pues se necesitan muchas más horas de formación con proyectos concretos. Tengo multitud de logísticas en las que hemos hecho interiores y exteriores dentro de la misma instalación. Y podéis ver cómo con Evo, por ejemplo, pues hacéis el cálculo exterior por un lado, luego por otro lado tenéis el almacén, por otro lado tenéis las oficinas, pero todo agrupado dentro del mismo proyecto. Y luego las exportaciones se pueden hacer de forma individual, de cada AutoCAD, con lo cual no se superponen las luminarias. Es todo mucho más limpio, mucho más, para mí, mucho más profesional, porque aquí si hacemos un interior exterior o hago dos interiores, se me superponen las luminarias. Y además no me deja utilizar dos planos, entonces al final va en desuso, sinceramente. Salvo para este tipo de instalaciones donde sí que es el más óptimo. Y bien, y poco más. Ahora Daniel os va a contar un poco otro tipo de regulación, que es otra opción válida como cualquier otra. En este caso es una que sí que tenemos nosotros experiencia con ella, de unos campos de fútbol. Y os la cuenta él. Y poco más por mi parte. Luego en el turno de preguntas, si tenéis alguna duda de Dialux en concreto, pues os respondo. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos los campos resueltos, lo habéis visto en ambos escenarios, y queremos ponerles lo que sería la guinda o darles un mayor valor añadido con una propuesta de control de la iluminación, ¿vale? En este caso, para este caso de que veíamos del campo de fútbol exterior. Más o menos lo que queremos hacer es exactamente lo mismo que antes, poder regular la intensidad de las luminarias, crear escenarios que faciliten la operativa, el día a día de lo que son estos campos para el personal que los gestiona, poder saber lo que estamos consumiendo, poder saber si hay alguna incidencia y dotar a esta instalación que tenemos de conectividad, ¿vale? Poderla comunicar con el resto de sistemas, con el resto de elementos que están en el mundo. Como diferencia respecto al caso anterior que pusimos en interior, aunque podría hacerse exactamente igual, en este caso, bueno, pues hemos optado por un sistema sin cables, ¿vale? Porque es una situación que nos hemos encontrado bastantes veces en las que
pues es técnicamente difícil o es costoso pasar cableado para llevar la señal a cada uno de los postes del campo de fútbol y pues se pide un sistema, en este caso, que facilita esa reforma, ¿vale? Un sistema en el que la señal de control no va a llevar cables. Y evidentemente vamos a seguir necesitando un sistema que sea fácil de programar y que sea fácil de reajustar, ¿vale? Y también otro de los requisitos que se pueda acceder a él y se pueda controlar y revisar lo que está sucediendo en remoto. Y además, pues lo vamos a hacer con una señal estándar que es DALI a la hora de la elección de las luminarias. Bien, ¿cómo haríamos este control? Bueno, pues vamos a utilizar este elemento, que es un receptor emisor, ¿vale? Y eso lo vamos a poner en cada una de las torres, ¿vale? Podemos ponerlo arriba de las torres, como comentaba Roberto, cuando el driver de cada uno de los equipos está fijado a la lira, pues únicamente tenemos que llevárnoslo en la parte superior o dejarlo en la parte inferior y cablear la señal hacia los drivers. Aquí están los drivers, además separados en 3 grupos. En muchos otros casos lo que nos vamos a encontrar es esa caja auxiliar en cada uno de los postes donde está el driver, con lo cual el cableado será mucho más corto y la pieza quedará escondida en ese armario, ¿vale? Y cablearíamos únicamente con 2 hilos desde este receptor emisor hacia los drivers que están en su misma torre, ¿vale? Esto pues lo repetimos en cada una en cada uno de los postes, en cada una de las torres, y podemos llevárnoslo, por el alcance que tiene el sistema, podríamos llevárnoslo hasta 400 metros. Y con esto no necesitamos nada más. Hemos hecho un sistema muy básico en el que programamos a través de una aplicación que se conecta con este dispositivo. Tenemos un mando para la configuración, para poder cambiar los valores, que nos permite también llamar a los escenarios que hemos creado, o bien lo que hacemos es conectar los pulsadores en las entradas que veis ahí, en las bornas de nuestro emisor receptor, ¿vale? Esto es un sistema muy sencillo que tiene muy poquitos elementos y, como veis, se programa con un usuario, con un mando tipo usuario, que es una aplicación, es decir, un sistema muy sencillo. ¿Qué es lo que nos falta? Y no tenemos aquí, no tenemos conectividad. Esto es un sistema que funciona autónomamente, que es muy sencillo de configurar y de llamar a las escenas, pero lo que perdemos es la parte de podernoslo llevar al mundo exterior, al Internet of Things, al mundo del Ethernet, y luego desde ahí poder combinar con otros sistemas, conectarnos en remoto, darle cualquier tratamiento a la información y a los datos, ¿vale? Para poder hacer eso sí que necesitamos un sistema un poquito más complicado, en el cual metemos un elemento adicional, que es el servidor, ¿vale? El servidor estaría conectado por cable de Ethernet con uno de los emisores receptores y ahí ya, pues ya nos lo podemos llevar al mundo de Internet, ¿vale? Podemos no quedarnos en un único campo, sino que podríamos hacer una red de emisores receptores, pues como veis aquí, ¿no? Simulamos una instalación que en este caso fueran 3 campos de fútbol, y una vez que lo tenemos en el servidor, pues ya nos lo podemos llevar a distintos elementos. Aquí he representado, por ejemplo, una tablet, una pantalla táctil, un elemento de este tipo en el que podemos seleccionar cada uno de los terrenos de juego y podríamos seleccionar la escena que corresponde en cada momento, ¿vale? Recordáis lo que hayamos definido para los campos, para los pabellón deportivo en el interior, pues sería exactamente igual, una iluminación distinta que crearíamos para la competición, otra para un entrenamiento, otra, por ejemplo, si solo se utiliza medio campo porque se está jugando en perpendicular, y dejar el otro lado apagado o con un nivel mínimo de referencia.
bueno, escenas que respondan a la realidad y al día a día de cada una de las instalaciones, ¿vale? Pues, como os decía, en este caso, a través de esta interfaz entraríamos, seleccionaríamos cuál de los 3 campos es sobre el que queremos actuar y ahí llamaríamos a nuestra escena. Al igual que tenemos esta aplicación en tipo pantalla táctil, pues nos lo podemos llevar a un ordenador y podemos, desde cualquier elemento que tenga conectividad con el servidor, podríamos acceder en remoto y podemos ver en remoto lo que está sucediendo, podemos saber la escena que está activa, podemos ver los consumos que tenemos en un determinado periodo, podemos planificar nuestras tareas de mantenimiento, lo que sea, ¿no? Una vez que ya lo tenemos en ese servidor, pues es mucho más fácil tratar la información. Y como os decía, bueno, una vez que se va a hacer una intervención sobre una instalación deportiva, no supone mucho más ni en trabajo ni económicamente dotarle de inteligencia y sin embargo este campo ya está preparado para futuro, ¿no? Tanto todas las funciones que nos puedan pedir ahora como cualquier función que pueda haber en el futuro, ¿vale? Desde que en el presente la gente que gestiona el campo pues tenga muy sencillo y no tenga que ir a encender y apagar los focos de manera individual como se hacía hasta ahora, incluso muchas veces, ¿no?, en el propio cuadro eléctrico y por no tener que hacer eso les dejaban funcionando durante muchas más horas, como lo que puede ser en el futuro. Peter, que si puede ver la diapositiva anterior. ¿Cómo puede ser en el futuro combinar este sistema y llevárnoslo a un sistema de una Smart City en el que les interese saber lo que está pasando en cada uno de los campos de fútbol? Me preguntan por aquí respecto a la imagen anterior. No sé muy bien cuál es la pregunta, Peter. Abre el micrófono. ¿Lo tiene? Se me ha escapado la explicación de esta. Ahora te escucho. Se me ha escapado la explicación de esta diapositiva. La explicación de esta, vale. Pues vuelvo atrás. A lo mejor he pasado demasiado rápido. Tenemos este elemento que es el receptor emisor, ¿vale? Y este elemento, como veis, lleva una antena y va a ser el que habilite la comunicación. Desde este elemento lo que tenemos que llevar es cable de señal bus hasta los drivers, porque al final los drivers de cualquier equipo, la señal que pueden entender es una señal que puede ser DALI, que puede ser DMX, que puede ser unos 10 voltios, que son los estándares con los que trabaja la iluminación. Por tanto, desde este elemento cableamos hacia los drivers que pueden estar en las liras de los proyectores, con lo cual subiríamos 2 hilos adicionales de señal DALI hacia lo alto del poste a conectarnos a los drivers, o podrían estar en el cuarto técnico junto a cada uno de los postes, con lo cual el cableado se reduce mucho, ¿vale? Lo dejaríamos este aparato en el cuadro auxiliar de cada una de las torres y nos llevaríamos pues unos pocos centímetros hasta conectar hasta cada uno de los drivers. La comunicación a partir de aquí es de poste a poste, como decía, de manera inalámbrica, utilizando una señal de radio de 868 MHz y con distancias de hasta 400 metros en distancias abiertas, ¿vale? Si tenemos el caso en el que estaba dentro del cuadro, pues tendremos que ver las distancias, cómo se ven afectadas en función de los materiales. Sabéis que para las señales inalámbricas, pues al final los materiales que hacen de pantalla pues van a ser la clave, digamos, para saber la distancia a la que nos lo podemos llevar. Hay materiales que son más fácil atravesable y hay otros materiales que son más peligrosos o más dificultosos, aquellos, por ejemplo, que reproducen lo que es la jaula de Faraday, ¿no? Y pueden recortar mucho la longitud a la que se transmite nuestra onda. Una vez que tenemos estos aparatos en cada uno de los postes, lo único que tenemos que hacer es un elemento para programarlo, que se hace a través de esto. Con una aplicación programamos tanto el aparato emisor-receptor
como este otro aparato inalámbrico, que además de configurador nos sirve como elemento para llamar a las escenas. Me preguntan por aquí la frecuencia en la que transmite. En principio son 868 MHz, que es una señal, en principio, del espectro radioeléctrico, es de las señales que tienen más espacio disponible. Y a continuación os contaba eso, que este sistema, que está bien en sí, se le puede añadir, se les puede dar este elemento, un servidor, y de esa manera hacemos que ya tenga conectividad, ¿vale? Lo sacamos al mundo exterior y lo dejamos preparado para en un futuro pues, podernos conectar con un sistema, por ejemplo, mayor, un SCADA, un tipo BMS, en el que se controlen otro tipo de cosas y puedan obtener la información que se necesita desde nuestro sistema. ¿Vale? Como os digo, son un ejemplo muy sencillito de cómo poder hacer, cómo poder dotar al campo de una cierta inteligencia. ¿Vale? Con eso la instalación pues, quedaría ya redonda. Y con esto completamos la presentación, ¿vale? Hemos querido, en ambos casos, enseñaros el marco de referencia en el que tenemos. Habéis visto que en el caso de exterior pues, hay que tener un poquito más de cuidado con el tema de la luz intrusa y la luz difusa y tener en cuenta el reglamento de alumbrado exterior y la eficiencia energética que tenemos allí, mientras que en el caso del alumbrado interior, pues la norma que nos serviría un poco de marco, además de la deportiva, sería la 12464, pero no es tan exigente ni es tan restrictiva ni nos puede dar tantos problemas a priori. Y bueno, hemos intentado plantear distintos escenarios porque bueno, los casos no son siempre igual, afortunadamente, y en cada uno de los casos nos vamos a encontrar con unas condiciones específicas y lo podemos resolver pues, de distintas maneras, ¿vale? Con pantallas, con campana, con proyectores o en el caso de los campos de fútbol, pues nos vamos a encontrar con distintas posibilidades, ¿no? Dependiendo un poco de la situación de los postes o de la altura de los postes que tengan, si es una obra nueva o es una reforma, pues vamos a estar un poco marcados, ¿no? por esas restricciones. Y bueno, la propuesta de control en ambos casos, ¿vale? Desde Yewis pensamos que es una herramienta indispensable que nos va a ayudar a reducir consumos, a favorecer los mantenimientos y simplificarlos. Y desde luego en instalaciones que están pensadas para durar muchos años, pues las estamos dejando preparadas para cualquier requerimiento que haya más adelante.